Buenos días, buenas tardes. Es un gusto reiniciar este año nuevamente estos webinars en español para la comunidad hispanoparlante. Les habla María Teresa Garibay, vicepresidenta de ICIS para Capacity Building. Bueno, en el mundo universitario de Latinoamérica ya llevamos un año enseñando en tiempos de pandemia, intentando mejorar nuestras prácticas docentes en la modalidad virtual, pero a la vez realizando algunos encuentros presenciales y siempre con el espíritu de formar profesionales capacitados para enfrentar el mundo cambiante. Hoy hemos invitado a Eduardo Vendrell Vidal para que juntos nos preguntemos si lo que los docentes estimamos y planificamos está acorde con lo que los estudiantes esperan y necesitan. Eduardo Vendrell Vidal es licenciado en Informática por la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia y doctor en Informática por la misma universidad. Es International Engineering Educator, certificado por la International Society for Engineering Pedagogy. Desde 1991 es profesor titular en la Universidad Politécnica de Valencia. Ha participado en diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales, habiendo publicado resultados en congresos y revistas en el campo de la robótica y el CAD/CAM. Ha participado con contribuciones y como miembro del comité de organización en diferentes eventos nacionales e internacionales relacionados con la educación en la ingeniería y coordinado proyectos de innovación docente y adaptación al espacio europeo de educación superior. Ha sido director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática entre 2009 y 2017 y presidente de la Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática de España de 2012 a 2017. Es experto asesor para la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, en España. Es también miembro del Comité de Educación en la Ingeniería de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería y del Executive Board del European Quality Assurance Network for Informatics Education, entidad de la que ha sido presidente durante el periodo 2015 a 2017. Desde junio de 2017 es el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, bienvenido Eduardo a este webinar. Nuevamente te agradezco que estés presente porque sé de tus múltiples obligaciones y compromisos. Y es un gusto tenerte. Y bueno, ya estamos listos para escucharte. Cuando quieras, adelante. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. En primer lugar, tengo que decir que es un honor para mí poder participar en este ciclo de webinars que organiza ICIS, la International Federation of Engineering Education Societies. Y bueno, nada más me invitaron y pues inmediatamente acepté porque, entre otras cosas, me gusta compartir y hacer ejercicios de reflexión sobre la situación de la docencia y, en este caso, en relación con el tema de la pandemia y cómo nos está afectando a todas las universidades. Por lo tanto, la temática que propuse tiene que ver con, efectivamente, saber si tanto la docencia, el modelo docente híbrido, como el aprendizaje, en este caso, a mi entender, virtual, están alineados. Y, de alguna manera, hacer una pequeña reflexión sobre el modelo docente que nos estamos dando a las universidades y lo que los estudiantes esperan, y esperan sobre todo de cara al futuro. En primer lugar, bueno, esta imagen refleja un poco la situación en la que yo creo que nos encontramos muchas universidades y muchos gestores, profesores, incluso estudiantes dentro de las propias universidades. Una montaña rusa en la que venimos circulando desde hace prácticamente un año con el inicio de la pandemia a nivel global, en la que tuvimos que forzadamente ir a un modelo de docencia 100% online, completamente virtual, adaptándonos a marchas forzadas, aplicando la tecnología para poder continuar con ese ejercicio básico y el derecho que tienen nuestros estudiantes a aprender, a formarse.
Esto ha supuesto, como digo, para muchas universidades tener que realizar muchísimas adaptaciones desde la parte tecnológica a la parte metodológica, con muchísima paciencia por parte de todos, profesores, estudiantes y en general toda la comunidad universitaria, que además han ido afectando a procedimientos, normativas y a la generación de directrices y sobre todo también evidencias, porque algo que a veces parece olvidársenos durante todo este proceso es que nuestra adaptación debe garantizar la formación y, por tanto, cumplir con unos mínimos estándares de calidad, que es algo que nos hemos dotado todas las universidades prácticamente a nivel mundial. Por tanto, esta montaña rusa en la que estamos circulando, porque no es que ya hemos transitado a un modelo estable de docencia online, sino que hemos hecho desescaladas, hemos adaptado el modelo para iniciar un nuevo curso, al menos en el hemisferio norte, en septiembre. Luego hemos tenido que volver a hacer confinamientos parciales cuando la pandemia ha vuelto a asomar. Volvemos a hacer desescaladas cuando reprogramamos el segundo cuatrimestre, recién empezado ahora. En fin, esta montaña rusa nos hace pensar si realmente estamos alineando bien los procedimientos, las metodologías entre profesorado y estudiantes, principalmente entre profesorado y estudiantes, aunque la universidad es mucho más que todo esto. Hay muchas actividades, muchas etapas y muchas acciones formativas que suceden a lo largo de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, pero focalicémonos en los profesores y los estudiantes. ¿De verdad estamos alineados o estamos mirando a lugares contrarios? Esta es un poco la temática que yo quiero desgranar hoy en este webinar que recién está empezando. En primer lugar, quisiera situar un poco de contexto. Un contexto que obviamente lo centralizo en mi propia universidad. La Universitat Politécnica de Valencia es una universidad que se sitúa en España, en la ciudad de Valencia, una ciudad que está en la zona este del país, en el Mediterráneo, una de las 4 universidades politécnicas de que dispone el sistema universitario español, con una característica muy especial. Nuestros títulos son mayormente de carácter ingenieril tecnológico, pero tenemos también una facultad de Bellas Artes y tenemos también una facultad de Administración y Dirección de Empresas. Es decir, nos centramos nuestra formación sobre todo en el ámbito ingenieril tecnológico, pero además con una mirada hacia el mundo del artístico y también al mundo de la gestión y del negocio. Hace prácticamente un año, el 13 de marzo, en España se declaró el estado de alarma. Era un viernes, lo recuerdo perfectamente, cuando todos en nuestra universidad hicimos una reunión y yo creo que en un ejercicio ejemplar de cómo toda la comunidad universitaria se comportó en ese momento, decidimos pasar a modo virtual. Es decir, todas las actividades docentes y de aprendizaje y también las de evaluación pasan a modo virtual 100% online. Quiero resaltar la parte de aprendizaje porque generalmente se tiende a decir pasamos a un modo de docencia virtual o a un modo de docencia que incluye la evaluación virtual. Pero es que el aprendizaje también es virtual. Nuestros estudiantes se quedaron en sus casas, en sus pisos compartidos, en sus residencias, esperando una desactivación de este estado de alarma y mientras tanto pasaron a recibir toda su formación en modo virtual. Y esto es muy importante, que no se nos olvide. Esto hizo que algo que en un principio nosotros pensábamos de una manera muy optimista que esto iba a ser 2, 3 semanas, un mes, al final se prolongó durante todo el segundo cuatrimestre. Segundo cuatrimestre aquí en el hemisferio norte, hasta el fin de curso, ¿de acuerdo? Algunas asignaturas ya estaban empezadas. Estábamos con recién un mes y pico de segundo cuatrimestre. Tuvieron que interrumpir toda la docencia y moverse a un modelo 100% virtual. Contactar con estudiantes, algunos estudiantes que volvieron a sus países. Nosotros tenemos un cierto número de estudiantes extranjeros y estos estudiantes desde sus países siguieron con el modo de docencia virtual, conectados con los medios tecnológicos que, digamos a modo de previsión, una semana antes, 10 días antes, la universidad había comenzado a activar y dimensionar para que pudieran dar soporte a algo que estábamos viendo que iba a acudir. Durante el cuatrimestre,
tuvimos que lidiar con un montón de diferentes aspectos. Obviamente la evaluación, aspectos normativos, aspectos de privacidad y protección de la información, etcétera, dando la mayor de las garantías, tanto para los profesores como los estudiantes. El 1 de septiembre, después de un verano relativamente cómodo, iniciamos el curso 2020-2021. Todos los principios y todas las recomendaciones que venían y han venido desde el Ministerio de Universidades, también desde la propia Consellería de Universidades aquí en la Comunidad Valenciana y en todas las comunidades y regiones de este país, de España, marcaban una clara recomendación. Teníamos que maximizar la presencialidad, siempre con aforos restringidos para garantizar también la seguridad. ¿Por qué? Porque entendemos que como universidades estamos dimensionadas para ser presenciales y aportamos un gran valor en la formación cuando estamos frente a frente con nuestros estudiantes. Por lo tanto, dentro de un protocolo estricto de seguridad que garantizara el evitar el contagio de todos, de toda la comunidad universitaria, la idea era maximizar la presencialidad dentro de lo posible. Esto hizo que en gran parte de nuestras aulas se instalaran el sistema que nosotros denominamos de videoapuntes. Los videoapuntes es un modelo que ya teníamos preparado y implantado relativamente en nuestra universidad. Se basa en instalar una serie de cámaras en las aulas para poder retransmitir en directo o grabar las sesiones de clase en el salón del aula de clase del profesor con los estudiantes. Esta posibilidad, este recurso que lo teníamos habilitado, digamos, con un porcentaje relativamente bajo dentro de la universidad, fue algo que comenzaron a reclamar durante el anterior cuatrimestre, durante el plazo entre el mes de abril y el mes de junio, julio del año pasado, muchas escuelas para poder abordar este curso en el que estamos, 2020-2021, de una manera en la que por esa presencialidad restringida, algunos estudiantes pudieran estar en el aula recibiendo clase directamente con el profesor, siempre guardando una serie de distancias y un protocolo de seguridad, y el resto estuviera en sus casas, en sus domicilios, conectados y pudiendo ver la propia clase, incluso pudiendo participar de la misma. Esta posibilidad que hace que los estudiantes se vayan alternando en el aula ha sido la mayormente utilizada en todo el sistema universitario español y yo me atrevería a decir que a nivel mundial. Siempre, insisto, con todos los protocolos de seguridad arbitrados. Por tanto, empezamos este curso con ese horizonte, ¿no? Con el de garantizar la máxima presencialidad posible dentro de nuestras aulas. Esto tuvo que ser interrumpido en enero de este mismo año, cuando en España se declaró la tercera ola de la pandemia. Hubo un pico, una escalada muy alta de contagios y en un momento determinado era algo que veíamos venir poco antes del periodo vacacional de Navidades. Pasamos por, digamos, decreto y indicaciones de las autoridades a un modelo de docencia online, es decir, minimizando la presencialidad y únicamente manteniendo las evaluaciones en modo presencial, sobre todo porque el periodo de enero suele ser un periodo entre cuatrimestres dedicado a la evaluación de los estudiantes. Se habilitaron las aulas con el mayor espacio posible y siempre con todos los protocolos de seguridad, en este caso muy extremados, garantizar la posibilidad de que los estudiantes se evaluaran de manera presencial, porque era una reclamación que teníamos por parte del profesorado, de las escuelas y también de parte del estudiantado. Es decir, poder evaluarse de manera presencial para garantizar que la medición, digamos, del alcance de las competencias y de los conocimientos de los estudiantes se hiciera con la mayor de las garantías y en un sistema también de equidad con los estudiantes. Por tanto, este modelo que se habilitó durante el mes de enero, luego cuando hemos visto, afortunadamente, que esta tercera ola ha ido remitiendo, ya en el mes de febrero, con el inicio del segundo cuatrimestre, se habilitó la posibilidad de volver ya a un modelo híbrido. De nuevo, el modelo híbrido donde se pudiera tener una mayor presencialidad en los espacios de la universidad, pero en este caso también pudiendo ser adaptada a cada titulación, es decir,
dando la posibilidad de que, en vez de maximizar la presencialidad, se tuviera una mayor conciencia de qué actividades realmente debían realizarse en formato presencial, sobre todo para intentar evitar el que los estudiantes tuvieran que ir a otro confinamiento en previsión de que hubiera otra ola, ola de contagios, algo de lo que se está hablando también en las noticias. Es decir, estamos en un momento de incertidumbre, de nuevo hago referencia a la montaña rusa de la que hablaba al principio de este webinar, que nos obliga a tener que estar pensando en que la situación tendría que ser o debería de ser la más estable posible. Esta es la situación que hemos tenido, no creo que sea muy diferente a otras situaciones de otras universidades y con la cual estamos lidiando y hemos tenido que lidiar en estos momentos. Vamos a hablar de ese modelo híbrido. Un modelo híbrido, por definición, es un modelo que combina la presencialidad y la no presencialidad. Combina las virtudes de ambas posibilidades formativas. Por un lado, se habilita la presencialidad para determinadas actividades formativas donde el estar en el aula, en un espacio físico, junto con tus compañeros y con el profesor o la profesora, da un valor añadido a la formación y, por otro lado, se habilita la posibilidad, incluyendo los recursos tecnológicos, de que los estudiantes puedan acceder a formatos no presenciales, bien sea en modo síncrono o en modo asíncrono. En el modelo docente que nosotros establecimos para el curso 2020-2021, preveíamos estas tres modalidades, por decirlo de alguna manera, el modelo presencial, el modelo no presencial síncrono y el modelo presencial asíncrono. De manera que, en realidad, lo que nosotros tenemos es un modelo que, combinando sesiones presenciales con sesiones no presenciales síncronas y sesiones no presenciales asíncronas, las escuelas han ido adaptando ese modelo según su idiosincrasia y según sus titulaciones en mayor o menor medida. A este modelo híbrido que hemos tenido que adaptar para las aulas, le hemos sumado la incertidumbre del contagio y de la pandemia y la necesidad de activar protocolos de seguridad. Pero en principio estamos hablando de este modelo, un modelo que combina esas tres posibilidades y que combina teóricamente lo mejor de esas tres posibilidades. Insisto, la presencialidad junto con la no presencialidad en modo síncrono o en modo asíncrono. ¿Cómo hemos tenido que adaptar nuestro modelo híbrido a estos tiempos de pandemia? Bien, en primer lugar, creemos que ni es posible ni es deseable tener un único modelo híbrido para toda una universidad. Creemos que cada titulación debe decidir su modelo. Cada escuela, cada facultad debe hacer un análisis de las características del título que imparte y decidir cuál es el modelo híbrido que quiere utilizar. En este debate nosotros siempre decimos lo mismo, no es lo mismo adaptar un título de ingeniería, sea ingeniería industrial, como sea de telecomunicaciones como informática o ingeniería civil, que adaptar un título de Bellas Artes o un título de Administración de Empresas. En cada una de estas titulaciones tenemos actividades diferentes y cabe hacer un análisis de qué actividades son las que tienen que hacerse en modo presencial y cuáles en modo no presencial. Esto puede ser un problema porque al final, no teniendo un modelo único, parece que los estudiantes tengan que moverse o tengan que asistir a la universidad de maneras diferentes. Pero nosotros entendemos que es la manera más realista de poder dar y garantizar la formación con una mínima calidad. Es verdad que en el fondo la gran mayoría de títulos han decidido que la teoría se pueda dar de manera, digamos, semipresencial, y me permito utilizar aquí este término, semipresencial, en el sentido de que yo puedo dar parte en el aula, teniendo estudiantes parte en el aula y partes que están en sus casas conectándose. Por tanto, ahí lo que tengo es un modelo presencial para unos estudiantes, pero para otro tengo un modelo no presencial síncrono. O puedo también preparar materiales que les liberamos a los estudiantes para que ellos los sigan y realicen determinadas actividades. Estaríamos hablando de un modelo completamente no presencial asíncrono. O puedo hacerles venir a todos los estudiantes a determinados grupos, siempre y cuando quepan dentro del espacio con el protocolo de seguridad, para hacer algunas prácticas experimentales que son necesarias. Esto ha sido, en general, cómo se ha aplicado en todos los títulos, pero esta generalidad luego ha tenido una adaptación particular. ¿De acuerdo?
Por tanto, cada escuela ha tenido que decidir el nivel de presencialidad para cada asignatura y para cada curso. Aquí asignatura es, no sé si con la misma nomenclatura que utilizan ustedes en sus países, cada unidad, la asignatura es cálculo, es álgebra, es diseño asistido por computador, es termodinámica. Un curso es el curso académico primero, segundo, tercero. Por tanto, cada escuela ha tenido que hacer ese análisis hasta ese nivel y ha dado prioridad. Y sobre todo, y algo que aunque sí que todo el mundo coincidía, era que había que priorizar la asistencia de los estudiantes de primer año, porque parecía complicado que un recién llegado a la universidad desde primeras no viniera a la propia universidad y siguiera todas las actividades vía online. Por lo tanto, además, priorizar la asistencia a los estudiantes de primer curso ha implicado hacer uso de los espacios de manera intensiva en las escuelas, probablemente teniendo que llevar a modo online a determinadas asignaturas de tercero o de cuarto para poder dejar espacio a los de primer curso que se han tenido que desdoblar, ¿de acuerdo? Y algo que ha sido muy importante ha sido decidir que todas las actividades programadas en formato no presencial tienen que grabarse. ¿Por qué? Porque sobre todo tiene que primar el derecho a la educación de los estudiantes cuando tengan algún problema de conectividad. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo muy importante en dotar de recursos tecnológicos a la comunidad universitaria, pero todos sabemos que existen problemas de acceso a la conexión de Internet, bien sea porque se comparte un equipo informático, bien sea porque en ese momento la red no da soporte. Para garantizar el derecho a la educación, hemos establecido por norma que todas las actividades en las cuales no estuvieran presentes todos los estudiantes tenían que grabarse para que los pudieran seguir con posterioridad. Tengo que decir que esto, que para nosotros ha sido todo un logro, ha tenido sus dificultades porque teníamos parte de la comunidad universitaria que pensaba que no había por qué grabarles, querían tener un derecho a la privacidad, pero hemos hecho una consulta de carácter, digamos, legal y nos ha dado respaldo en nuestras decisiones. Las restricciones de aforo, ese limitar el número de estudiantes en los espacios por una separación de 1,5 metros entre puesto de estudiante y otro, han obligado a que la docencia presencial se tuviera que convertir en sesiones compartidas, como he dicho anteriormente, en las cuales parte de los estudiantes están presentes, parte de los estudiantes asisten de manera remota. Y como he dicho, estas sesiones se deben de grabar para dar garantía al derecho de acceso y al derecho a la educación, instalándose, como he dicho también anteriormente, cámaras en la mayoría de las aulas para poder realizar este tipo de actividades. Y aquí cabe resaltar el esfuerzo que ha hecho no únicamente esta universidad, sino que yo creo que en general toda la comunidad universitaria, a todos los niveles y en todos los países, por dotarse de tecnología necesaria para poder conectar estudiantes y profesores. Todo esto nos ha permitido seguir con el aprendizaje y la docencia incluso en tiempos de pandemia. Yo suelo decir que esto es un logro muy importante. Hace no demasiados años, una situación como la que estamos viviendo nos hubiera obligado a enviar a todos los estudiantes a sus casas y suspender las clases de la universidad, dando lo que aquí se suele decir un aprobado general, ¿de acuerdo? Ahora nos ha permitido seguir con el proceso de aprendizaje y docencia. Al mismo tiempo, hemos activado algo dentro de la cultura del profesorado, que es la necesidad de adaptarse al uso de diferentes tecnologías en el ámbito de la educación, a la necesidad de utilizar diferentes recursos y metodologías a la hora de ejercitar o ejercer nuestra profesión, que es la de dar clase, la de enseñar, y al mismo tiempo también, desde el punto de vista de los estudiantes, yo creo que hemos activado también algo muy importante, que es la necesidad del aprendizaje autónomo. Esto es algo que, como digo, hemos activado y hemos implantado durante todo este tiempo de pandemia con los modelos híbridos. Pero aquí me llega una reflexión, que es la reflexión central de este webinar de hoy, que es realmente la docencia híbrida, este modelo híbrido que nos hemos dotado, ¿está generando en nuestros estudiantes también un aprendizaje híbrido? Y aquí me permito una serie de reflexiones. ¿Qué pasa con las sesiones presenciales con aforo limitado? Todas estas sesiones donde los profesores están dando clase frente a parte de los estudiantes
y otra parte que están en sus casas que lo están viendo a través de una sesión retransmitida en streaming que se está grabando. Pues lo que está sucediendo es que, sea cual sea la plataforma tecnológica que hayamos utilizado, que hayamos implantado, bien sea el modelo de videoapuntes que utilizamos aquí en nuestra universidad, o bien la plataforma Zoom, o la plataforma que estamos utilizando ahora en este momento también para dar este webinar, o Teams de Microsoft, que es también lo que utilizamos en nuestra universidad, sea cual sea la plataforma que nos esté ayudando a realizar este tipo de ejercicio, de docencia presencial, semipresencial, como he dicho anteriormente, esto está haciendo que además estas sesiones se están grabando. ¿Por qué? Como he dicho anteriormente, por el derecho a la educación de los estudiantes. Y cuando grabamos las sesiones, ¿qué está pasando? Que los estudiantes han decidido no asistir. Hemos encontrado y hemos tenido muchas consultas en este vicerrectorado, yo personalmente como vicerrector, de profesores, de compañeros que me dicen que en su aula ellos esperaban a 40 estudiantes de los 80 que tienen matriculados en ese grupo, 40 van una semana, 40 van la siguiente semana, pero en realidad, como las sesiones se están grabando y los estudiantes las pueden ver a posteriori, entonces deciden no ir los 40 que les tocan ir esa semana y a lo mejor solamente van 4, 5, 10 estudiantes. Esto no ha pasado en todas las asignaturas, pasa en algunas. Tengo compañeros que me han dicho, no, a mí me vienen todos a clase. Mi primera reflexión es, ¿de verdad el profesor tendría que estar pensando qué pasa cuando un estudiante decide no asistir presencialmente teniendo la posibilidad de asistir? Porque ahí yo creo sinceramente que tiene que aparecer el acto reflexivo del propio profesor que diga, ¿realmente estoy dando valor añadido al estudiante para que venga aquí frente a que se vea un vídeo mío a posteriori? ¿Qué pasa con las sesiones no presenciales síncronas? Esas sesiones donde estamos dando una clase y los estudiantes se conectan vía videoapuntes, Zoom, Teams, etcétera. Esas sesiones, de nuevo, se graban para que los estudiantes las puedan visibilizar a posteriori. ¿Y qué tenemos aquí? Muchos estudiantes que deciden que no se conectan. ¿Por qué? Porque ya verán las sesiones después. Aquí hay un problema. Los profesores nos decían, ¿podemos pasar lista a los estudiantes cuando están conectados a una sesión no presencial síncrona? La respuesta inmediata es no, porque es posible que haya estudiantes que estén teniendo problemas de conectividad o que tengan problemas de acceso a un sistema informático familiar que es único y que también muchos padres están utilizando porque están teletrabajando y entonces no podemos exigir al estudiante que se conecte en ese momento. Por lo tanto, no se puede pasar lista. Entonces, no sabemos si realmente el estudiante no se puede conectar o ha decidido no conectarse porque esa sesión que está registrada, que está grabada, la puede seguir a posteriori. De nuevo, cabe hacerse la pregunta, ¿qué valor, qué estoy yo aportando a mis estudiantes cuando estoy grabando algo que ellos se pueden ver con posterioridad? ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con las sesiones presenciales asíncronas? Bueno, ahí los profesores no estamos dando clase, pero preparamos material. Aquí en nuestra universidad se ha motivado a que se preparen sobre todo vídeos o sobre todo material en screencast. Creo que este es un muy buen valor, un tipo de material que los estudiantes pueden ver y pueden visualizar varias veces sobre las presentaciones de los profesores, asignándoles una serie de actividades a posteriori que ellos, los estudiantes, deben realizar de manera relacionada con todo ese material que les estamos liberando a los estudiantes, pero aquí nuestro problema es que nos falta, quizá en muchos casos, feedback para saber qué están haciendo los estudiantes en este modelo. ¿De verdad están trabajando el material preparado y realizando las actividades asignadas en los periodos de tiempo que les estamos exigiendo? ¿Lo están haciendo ellos de verdad? ¿O lo están haciendo ayudados por otros compañeros que sí que tienen más habilidad o tienen más conocimientos para realizar estas actividades? Aquí aparece también un punto de interrogación, un interrogante que nos deberíamos de plantear. Y la evaluación. No sé ustedes, pero nosotros uno de los mayores problemas que tuvimos tanto en el anterior
periodo en el segundo semestre del curso pasado, entre abril y junio, y luego hemos tenido también en este año, en este curso académico, es el problema de la evaluación. Es verdad que ha habido muy buena predisposición por parte de la comunidad universitaria a utilizar medios de evaluación online, pero también es verdad que han habido muchísimas quejas por parte, sobre todo del profesorado, indicando que de alguna manera los estudiantes no estaban siendo correctos, por decirlo de esta manera, a la hora de realizar algún tipo de prueba evaluatoria. En cualquier caso, nosotros hemos instado al profesorado a que hicieran uso de las herramientas de evaluación que teníamos integradas dentro del Learning Management System. Nosotros tenemos una evolución o una implementación de Sakai en nuestra universidad. Hay otras universidades que utilizan plataformas basadas en Moodle, en Blackboard, etcétera, o incluso propias. Es verdad que en gran parte los LMS se están utilizando básicamente como repositorios. Esto es algo estadístico que podemos comprobar. Con la pandemia hemos visto que se han comenzado a activar herramientas y posibilidades y recursos que teníamos ya a nuestra disposición, pero que no utilizábamos. Me refiero, por ejemplo, sobre todo en el ámbito de la evaluación, pues a la posibilidad de hacer exámenes online o preparar baterías de test, exámenes tipo test también online, o poder habilitar mayormente también las tareas y las asignaciones que se pueden enviar a los estudiantes. Era algo que no se utilizaba mucho antes de marzo del año pasado y que con la pandemia se ha comenzado a utilizar. Es verdad que el profesorado no tuvo más remedio en el anterior cuatrimestre que utilizar la evaluación online. Ahora, bueno, de alguna manera, en este modelo híbrido hemos instado a que se alterne la evaluación presencial con la no presencial. Entendemos que para poder realizar la evaluación de determinados aspectos de tipo, sobre todo, memorísticos, de conocimiento de determinados conceptos, es normal que se preparen exámenes presenciales, pero siempre nuestra recomendación es que no se abuse del examen como tipología o medio de evaluación dentro de las asignaturas. Por tanto, instamos también a diversificar los tipos y los medios de evaluación y a distribuir el peso de los actos de evaluación en la nota final. Es decir, que al final el estudiante no tenga que evaluarse en gran medida o no tenga que decidir su nota final en gran medida por un único acto de evaluación. Esto ya aparecía en la normativa de las normativas propias de la universidad, pero con el modelo híbrido se ha tenido que acentuar. ¿Cuál ha sido la realidad? La realidad ha sido en gran parte y sobre todo en este curso que hemos tenido que habilitar grandes espacios como el pabellón de deportes. Esta fotografía se corresponde con nuestra universidad para hacer exámenes masivos. Han ido bien porque han sido exámenes que se han realizado con la mayor de las garantías sanitarias para los estudiantes, donde los estudiantes también han estado bastante, digamos, contentos con la realización de estas pruebas. Y, bueno, la evaluación presencial tiene algo en contra de la evaluación online, que es que preserva sobre todo la equidad de los estudiantes. En muchos casos, estudiantes que son capaces por sí mismos se quejaban de que algunos compañeros no estaban siendo correctos, como he dicho anteriormente, a la hora de realizar pruebas de evaluación. El caso es que, y esta imagen se corresponde con es la realidad, me la pasó hace poco un compañero de aquí en la universidad, aparece en un edificio contiguo a nuestra universidad donde para señalar dónde tienen que aparcar su vehículo los estudiantes o los alumnos y los profesores, pues tienen dos caminos diferentes. Pero esto refleja también, en parte, cosas que están pasando en la realidad. Mientras que los profesores preparan un modelo docente determinado, los alumnos están evolucionando y tienen pensamientos que están en otro camino, ¿de acuerdo? Y esta situación es algo que se está haciendo, que ya teníamos como evidente en momentos anteriores, pero que se está haciendo más evidente, si cabe, en un modelo híbrido en tiempos de pandemia, ¿de acuerdo? ¿Por qué es necesario el alineamiento entre el aprendizaje y la docencia? ¿Por qué es necesario revertir esa bifurcación, ese tránsito en sentido diferente de estudiantes y profesorado? Entendemos, y esto es importante, que siempre hace falta que la docencia y el aprendizaje estén alineados. Es algo que hemos repetido mucho, repetíamos antes, lo volvemos a repetir ahora. Es necesario
que el profesorado piense que todos los medios y modelos docentes tienen que estar alineados con cómo el estudiante va a aprender. No se puede establecer un modelo docente sin pensar en las necesidades y la idiosincrasia de los estudiantes. Y esto en un modelo híbrido es todavía más importante. Para nosotros esta alineación tiene que ver con el modelo docente que se debe establecer, tiene que tener metodologías empleadas que tengan en cuenta la situación de los estudiantes. El estudiante no está viniendo como venía a nuestras instalaciones, a la universidad. Tiene otro contexto. Los profesores tenemos que hacernos cargo de esa situación y de ese contexto. Y por ello tenemos que adaptar nuestro modelo docente a esa situación y a ese contexto de los estudiantes. Debemos de fomentar el trabajo autónomo. Es una oportunidad importantísima en este momento el que nosotros fomentemos a los estudiantes el aprendizaje autónomo. Esto implica un mayor nivel de corresponsabilidad por parte de los estudiantes y al mismo tiempo les genera motivación. Hay que hacer, desde el punto de vista del profesorado, un ejercicio de reflexión a la hora de decidir qué actividades formativas deben de ser presenciales y no presenciales. Lo comentaba anteriormente, un modelo único lleva a hacer algo muy demasiado encasillado. Decir que la teoría puede ser no presencial y las prácticas son presenciales no vale siempre. Perdón, lo he dicho creo al revés. Decir que la teoría tiene que ser no presencial y las prácticas presenciales no vale siempre. Puede darse la situación de que hay determinadas prácticas que se pueden hacer no presenciales y a lo mejor es necesario que los estudiantes vengan para determinadas, lo voy a decir, lecciones magistrales, donde un profesor comunique de manera directa a los estudiantes determinados conocimientos. Este análisis tiene que ser y tiene que partir de un ejercicio de reflexión que se haga en el contexto de cada titulación y en cada asignatura. La presencialidad, y esto es muy importante, debe de aportar la experiencia presencial de los estudiantes en los recintos universitarios tiene que cambiar. No solamente tiene que ser una experiencia en la cual los estudiantes vengan a sentarse en un espacio, a escuchar a alguien que les habla y luego irse a sus casas. La experiencia presencial tiene que ser algo diferente. Los estudiantes detectan cuándo les vale la pena venir a las aulas o no. Y esto es muy importante y nosotros tenemos que reflexionar sobre ello. La evaluación tiene que ser coherente con la metodología docente. Esto es súper importante. No parece demasiado lógico que enviemos a nuestros estudiantes a sus casas, les demos materiales y luego les convoquemos a un examen presencial. Esto parece incongruente y tenemos que realizarlo. Y por último, y ya lo hemos dicho anteriormente, pero es muy importante recalcarlo, los medios de evaluación tienen que diversificarse y su peso distribuirse. En el fondo es ir de verdad a una evaluación continua, donde los estudiantes avancen día a día con su aprendizaje y al mismo tiempo vayan evidenciando que aprenden a través de modelos de evaluación diferentes, diversos y distribuidos. En el fondo estamos hablando de motivación y compromiso. Creo realmente que cuando a un estudiante le damos confianza, él se motiva y nos devuelve compromiso. Creo firmemente en ese modelo y creo que tenemos que perseverar en él. Por último, ya cerrando y enfocando esta parte final de la presentación, ¿qué retos y perspectivas preveo para mi inmediato futuro? Bueno, uno de los retos más importantes de un modelo de aprendizaje y docencia híbrido se centra en cómo desarrollar las competencias transversales. Vivimos en un mundo donde hemos dicho que nuestros planes de estudios están desarrollados basados en competencias. Sabemos cómo trabajar, desarrollar y evaluar las competencias específicas o tecnológicas. Ya lo hacíamos anteriormente, pero con las transversales, con las soft skills, se nos ha complicado todo. Si se nos complica en modo presencial, en modo virtual, es todavía más complicado. Y aquí tenemos un reto muy importante. Un reto que, si vemos la la educación como una balanza, hace que, por un lado, determinadas competencias transversales, como son el trabajo autónomo, la gestión del tiempo, las habilidades tecnológicas, se puedan trabajar de manera bastante correcta en un modelo híbrido, en un modelo online. Hay otras competencias transversales, por decir algunas,
como el pensamiento crítico, trabajo en grupo o todas las que están basadas en los objetivos de desarrollo sostenible, sean más difíciles de trabajar en un modelo híbrido o en un modelo online. No quiero decir que no se puedan trabajar, porque buscando un poco encontraremos recursos y técnicas que permiten trabajar todas las competencias transversales, incluso en modo online. Pero creo que esto es un reto que vamos a tener en el inmediato. Y en cuanto a la pregunta que muchas veces nos hacen y que hemos visto repetida en muchas presentaciones, ¿el modelo híbrido es el modelo que vamos a asumir en la educación superior en el inmediato futuro? Bueno, estuve buscando un icono dentro de las presentaciones que fuera una bola de cristal o una especie de persona imaginando un gurú o un genio, no lo encontré y por tanto he puesto esta especie de brújula para permitirme indicar algunas de las apreciaciones que yo sí que pienso que van a venir asociado al modelo docente en educación superior de manera inmediata. En primer lugar, yo creo que, y esto es evidente, vamos a hacer un mayor y un mejor uso de la tecnología en la educación. Y esto también incluye la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial, algo que habíamos visto y estamos viendo cómo se va incorporando en las plataformas de educación. Herramientas que, analizando de manera autónoma y automática los alcances de los estudiantes, las interacciones, las visitas, etcétera, van haciendo recomendaciones sobre la marcha, tanto a los estudiantes como a los propios profesores. Esto es inmediato. Esto muchas universidades, algunas plataformas lo van incorporando. Yo creo que esto va a ser de manera inmediata algo a tener en cuenta. Es necesario formar y adaptar al profesorado. Lo hemos visto, en muchos casos la formación ha sido necesaria en este periodo de pandemia, en muchos casos esa formación ha generado un efecto muy importante. Hemos visto también que hay compañeros y profesores que no acaban de entrar en el modelo. Esto va a ser necesario sí o sí en el profesor, ya no digo del futuro, sino del inmediato futuro, del día de mañana. Algo también que yo creo que va a aparecer es ese posicionamiento crítico de los estudiantes frente al proceso educativo. Yo creo sinceramente que a los estudiantes hay que escucharles. Ellos están enviándonos señales, nos están indicando cuidado porque el modelo docente se os está quedando muy anticuado, nosotros vamos circulando en otro camino, hace falta que ese proceso educativo se articule. Y creo que los estudiantes no van a estar callados, se van a posicionar de manera crítica frente a nosotros. Y esto es bueno, nos tiene que estimular. Es verdad también que esto al mismo tiempo nos va a generar una demanda de cambio, de cultura y sobre todo de una nueva aplicación de la metodología docente. Estamos ante una situación de cambiar o desaparecer. Y esto es inmediato en las instituciones de educación superior. Creo que esto también es muy importante. Vamos a ver cómo se deslocaliza y se atemporaliza. Esta palabra no existe, me la he inventado, la busqué, pero no existe, al menos en el diccionario de la lengua española, el proceso de aprendizaje. Con esto lo que quiero decir es que los estudiantes están aprendiendo ya no solamente en las aulas, aprenden en cualquier sitio, aprenden a través de sus teléfonos móviles, de sus ordenadores, de sus tablets, aprenden hablando entre ellos y aprenden ya no solamente dentro de una secuencia temporal establecida, sino también de manera atemporal, buscando su momento necesario y su momento el que ellos crean que es el mejor para poder aprender. Esto es muy importante y lo tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer modelos. Y por último, y no menos importante, en todo este proceso hay que exigir a los estudiantes esa necesidad de estar comprometidos con el aprendizaje y el desempeño de ese trabajo autónomo. Es una oportunidad que tenemos encima de la mesa. Yo creo que los estudiantes van a contestar y a responder bien a esta exigencia, pero tenemos que hacerla. No es posible que el profesorado comience a establecer modos de trabajo diferentes y que los estudiantes no se comprometan. Yo siempre he pensado que si el profesorado, todos los que estamos al cargo de la enseñanza, somos capaces de diseñar un proceso de aprendizaje
con sus hitos necesarios para que los estudiantes vayan haciendo entregas de trabajo, presentándose pequeñas pruebas de evaluación, etcétera. Si el estudiante tiene compromiso y recorre ese proceso, al final debe de aprender. Y en eso deberíamos estar comprometidos todos. En primer lugar, los profesores diseñando el proceso. En segundo lugar, los estudiantes con su compromiso de recorrer este proceso. Y bueno, yo termino aquí mi exposición dando las gracias de nuevo a los que me han invitado, a IFIS y a Marité y a Hans, a todos los que me han invitado a hacer parte de esta serie de webinars. No sé si me he ajustado bien al tiempo que me han solicitado y quedo a disposición de todos para contestar a preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que es un tema apasionante y un tema que da para hacer un debate, porque seguramente habrá distintos puntos de vista. En mi caso, excelente, seguramente porque coincide mucho de lo que has dicho, y sobre todo esa palabra que usaste varias veces de reflexión del profesorado por pensar qué es lo que está haciendo y si con eso que está haciendo está respondiendo a lo que necesita el estudiante. Excelente. Te agradezco nuevamente muchísimo tu presencia. Y bueno, tengo algunas preguntas. Bueno, hay una general que les quiero decir que este webinar está siendo grabado y va a ser subido pronto en la página web de IFI, porque también hay preguntas que quieren saber cómo acceder a estas memorias. Y hay otra pregunta de nuestro común amigo Uriel Kuckerman, ex presidente de IFI, te pregunta, ¿cómo hacer para que los docentes que no quieren cambiar lo hagan una vez superada la emergencia? ¿Qué hacemos? Bueno, esta es una pregunta habitual, ¿no? Y no la he pactado, de hecho me parece una pregunta hasta complicada de responder y que habitualmente suele aparecer. A ver, yo creo que se suele decir siempre que tenemos que recurrir a aquellos docentes que son de verdad proactivos y que creen en el cambio. Pero yo creo que al final abusamos de nuestros compañeros. Estos compañeros que con su buena voluntad siempre acuden a las reuniones, a las convocatorias, se presentan a todas estas, digamos, iniciativas que desde nuestros puestos de responsabilidad proponemos y a veces abusamos de ellos. Pero es verdad que ellos tienen que ser, de alguna manera, tractores del cambio en la educación superior. Para eso, lo importante es que, en primer lugar, los que tenemos puestos de responsabilidad seamos capaces de emitir normativas y directrices que respalden el cambio. Probablemente no normativas que obliguen. Hemos visto demasiadas veces que obligar no es bueno y acaba siendo perjudicial porque genera un efecto de acción-reacción. Pero sí, normativas que respalden el cambio, yo creo que es importante. Luego tenemos que premiar o reconocer, mejor dicho, a aquellos profesores o profesoras que realmente estén comprometidos con el cambio y que sean capaces de realizar experiencias que generen ese cambio en las titulaciones y en el entorno universitario. Desde ese camino y avanzando poco a poco es como nosotros llegaremos a realizar cambios, sobre todo en los sistemas universitarios públicos, ¿no? Sabemos que hay entornos de educación superior que tienen otras características donde si se quiere realizar un cambio, entre comillas, se obliga a toda la comunidad universitaria a hacer ese cambio. Pero muchas veces también nos hemos dado cuenta de que a veces estos cambios forzados, cuando los miras bien, cuando los analizas, no están funcionando tan bien como sobre el papel parecían. Por tanto, normativas que apoyen el cambio, reconocimiento a aquellos que se suman al cambio. Pues estamos pidiendo cambio a los estudiantes, que es fundamental, porque va a tener que ser otra la actitud, el papel y el rol que van a jugar, pero evidentemente el profesorado tiene que estar preparado, tiene que estar capacitado para eso. Absolutamente, absolutamente. Otra cosa que me estaba pensando, pues nosotros tenemos un nuevo, acá en Argentina se ha propuesto empezar a enseñar desarrollando competencias.
¿Cómo ves vos esta nueva situación? ¿Va a ser necesario rever el listado de competencias que nos habíamos propuesto desarrollar? Hay algunas que se van a eh, favorecer con este cambio, como vos dijiste, el trabajo autónomo, que era algo muy importante que teníamos que desarrollar en los estudiantes. Pero, ¿te parece que habrá que rever ese listado de competencias que teníamos que desarrollar con los estudiantes? Bueno, es interesante la pregunta porque justamente esta mañana en una reunión interna que hemos tenido aquí en la universidad estamos hablando también de la necesidad de poder adaptar sobre todo las competencias transversales en el periodo formativo al que vamos, ¿no? En el modelo híbrido. Y aquí se nos suscitan muchísimas preguntas. Por ejemplo, ahora en estos momentos da la sensación de que es muy importante que nuestros estudiantes tengan habilidades tecnológicas, habilidades digitales, sea cual sea la titulación a las cuales ellos están optando. Da igual que sea ingeniería civil, que ingeniería industrial, que informática, la que fuera, o bellas artes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí que parece lógico revisar ese conjunto de competencias transversales o que son comunes a todas las titulaciones y que nosotros queremos que todos nuestros estudiantes alcancen. Más todavía en un modelo docente que va a ser diverso, diferente, donde el entorno de aprendizaje es muy diferente. ¿De acuerdo? Yo estoy 100% de acuerdo con todo esto. Más todavía, aquí uno de los problemas que también nos hemos dado cuenta nosotros cuando comenzamos a diseñar los planes de estudios es que probablemente en muchos casos no íbamos a ser capaces de evidenciar y de responder cuando alguien nos preguntara ¿y cómo es que el estudiante ha adquirido todas y cada una de estas competencias? Porque tú sabes cómo somos los profesores, ¿no? Cuando nos ponemos a redactar, redactamos mucho y a la hora de proponer, proponemos demasiado. Y entonces de repente te encuentras con que tienes un plan de estudio que tiene 50, 60 competencias. Eso no tiene ningún sentido. Porque cuando tú tienes que evidenciarlas todas y cada una de ellas, te encuentras con situaciones complicadas a la hora de poderlo hacer. Entonces es mucho mejor tener un plan de estudios donde las competencias realmente sean competencias, que son definiciones de alto nivel que incorporan dentro de sí mismas conocimientos, actitudes y habilidades. ¿De acuerdo? Y es ahí donde sí que tenemos que trabajar la parte esta. Por lo tanto, una reflexión también muy importante es que los planes de estudios no deberían de tener demasiadas competencias. Cuando digo demasiadas me refiero a la cantidad y al listado enorme que tenemos. Estoy hablando de algo que nos es común aquí en España, es una reclamación que yo llevo haciendo hace tiempo. Yo creo que los planes de estudios no deberían de tener más allá de 15 competencias, por decir algo. Perfecto, gracias Eduardo. Bueno, está la preocupación esta de qué hacer con el profesorado. Eso, tanto en Chile, en Brasil, nos escribe José Roberto Cardoso, y te pregunta él, dice, ¿hay alguna sugerencia de cómo resolver el problema, digamos, esto de cómo comprometer al profesor para este cambio? Ya lo he comentado anteriormente. Yo estuve en una sesión de la EUA, de la Asociación de Universidades Europeas, que me sorprendió mucho ver cómo en casi todas las universidades europeas, o al menos en la información que se dio, la formación del profesorado es obligatoria en todas las universidades. Es decir, cuando alguien asume una plaza de profesor en una universidad, está obligado durante, digamos, los 2 3 años, a pasar por un periodo formativo que la propia universidad ofrece a sus profesores. Menos en España. En España la formación del profesorado no es obligatoria. Es decir, en nuestra universidad es recomendable, pero no todos los profesores pasan por cursos de formación. Yo creo que tenemos que fomentar la formación, tenemos que reconocerla a nivel laboral, a nivel también de méritos del profesorado. Esto sería una labor muy fundamental para motivar al cambio. Nosotros tenemos la experiencia de que los profesores que pasan por los cursos formativos que tenemos aquí en el Instituto de Ciencias de la Educación cambian su chip mental a la hora de ser profesores y esto es muy importante. Tenemos que, como he dicho anteriormente, generar normativa que refuerce y que dé soporte al cambio de innovación docente. Es decir, esa normativa puede estar basada también en diferentes indicadores que luego ayuden a establecer
y que se hagan públicos, que digan, estos profesores tienen este indicador porque son profesores que han hecho innovación en las aulas, y esa innovación tiene que venir acompañada de resultados, obviamente. Estoy hablando de resultados, por ejemplo, que disminuya la tasa de abandonos en las asignaturas, que aumente la tasa de estudiantes que se presentan a las evaluaciones. Sabemos que son contextos diferentes. Sabemos que el contexto, por ejemplo, argentino, que yo sé, que conozco, donde los estudiantes, las tasas universitarias no existen, hace que existan muchos universitarios, estudiantes, perdón, que vayan a la universidad, entonces es más complicado lidiar con ese perfil de alumno que con el alumno que va a un máster o que va a un grado. Son situaciones diversas, pero en cualquier caso, a mi modo de ver, es necesario dotarse de normativa mínima que dé soporte a estas iniciativas, que permita generar indicadores que realmente pudieran medir el beneficio de la innovación docente y la satisfacción con los estudiantes, y que eso reporte de alguna manera en la evolución y la preparación del profesorado. Aquí, históricamente, siempre se dice, es que para un profesor le reporta mucho más dedicarse a investigar y hacer un artículo, un paper que luego publica en tal sitio, que hacer innovación en el aula. Bueno, yo creo que es el momento de plantear en las universidades y a los gobiernos el que la innovación docente, la mejora de la enseñanza en la universidad y, por tanto, del aprendizaje de nuestros estudiantes, es tan importante como cualquier otra actividad universitaria. Sabemos que lo es, pero tiene que ser reconocida. Sí, totalmente. Hablo por Argentina. Se privilegia y se reconoce que uno tiene que dominar la disciplina que enseña. Y no se tiene en cuenta que hoy ya con eso no basta, porque también hay que saber cómo aprende el estudiante, entonces se necesita una formación. Y bueno, y sin duda lo que se necesita es manejo de tecnología. Y quedó rápidamente con el tema de la pandemia, quedó a la vista que si no manejamos la tecnología no podemos comunicarnos, no podemos conectarnos, no podemos seguir trabajando. Para ir cerrando, perdón, sí. No, iba a decir que estoy completamente de acuerdo. Para ir cerrando, te quería hacer una pregunta sobre los resultados. ¿Ya tienen algún resultado que te diga y a lo mejor que confirme por qué el estudiante no necesita el 100% de estar presente, porque hay otras herramientas que le sirven mejor, con las cuales entiende mejor y aprende mejor, herramientas tecnológicas, otro tipo de actividades no presenciales? ¿Tienes algún resultado? Sí, tenemos un par de sondeos, uno que hicimos con los estudiantes sobre el anterior semestre, donde estábamos en modelo 100% online. En realidad nos dimos cuenta con ese sondeo que los estudiantes están satisfechos con, en general, el modelo docente habilitado, están satisfechos con los medios tecnológicos y la plataforma educativa. Con datos hemos visto que los estudiantes han aumentado el número de estudiantes que se presentan a los exámenes, a los actos de evaluación en general, como 5 puntos más. Es verdad también que están confinados en las casas y tener la posibilidad de presentarse a un examen online facilitaba mucho las cosas, pero esto hemos visto que ha funcionado. Los estudiantes se han presentado a los exámenes con mayor número y también han generado un mayor número de resultados, ha aumentado el rendimiento académico. Esto pasó en la etapa anterior de confinamiento. Aquí tenemos algunas, digamos, objeciones por parte del profesorado que dice que, claro, que como se copiaban porque estaban en sus casas y podían hablar entre ellos, es verdad que esta situación se puede haber dado. Yo tengo compañeros que dicen que ellos tienen datos de que los estudiantes más o menos han generado resultados muy acorde conforme a lo que ellos habían visto en años anteriores, con lo cual entendían que no había un gran nivel de copia o de fraude en las evaluaciones. Y también es verdad que hay que pensar que muchas veces una evaluación, un acto de evaluación, también es un proceso de aprendizaje. Y en ese momento, el que los estudiantes en ese momento puedan realizar algo de manera colaborativa no debería de asustarnos. Debería de significar que los estudiantes, mientras estén comprometidos con el proceso de aprendizaje, también nos vale. También nos vale. Es verdad que si quieres evidenciar con un estudiante
que ha aprendido, que ha asumido determinados conocimientos, conceptos, necesitas otro tipo de evaluación, que no es evaluación, pero nosotros les decíamos al profesorado, tienes la posibilidad de hacer pequeños exámenes orales a través de la cámara, le preguntas durante 5 minutos al estudiante algunos conceptos para comprobar que el estudiante ha aprendido o ha realizado determinada tarea. Esto los profesores, algunos lo hacían, el problema es que cuando tienes asignaturas muy grandes es improbable poderlo hacer, ¿de acuerdo? Nosotros nos hacemos cargo de que cada asignatura, cada titulación es diferente. Pero en general nuestros datos son que el estudiante está satisfecho con este modelo y en realidad él lo prefiere y prefiere trabajar a su ritmo. Una pequeña anécdota es que muchos estudiantes están viéndose las sesiones grabadas a velocidad 1,5 porque se entiende bien y van rápido y van aprendiendo. Esto nos da un poco la idea de cuál es la situación mental de los estudiantes. Están en otra dimensión y nosotros estamos esperando que ellos nos atiendan, que pregunten, pero ellos están en otra dimensión, Y bueno, ahí es como vos dijiste, tenemos que traer los profesores qué es lo que tenemos que dar y que el estudiante necesita, porque si no ya tiene el video, ya no es el libro, porque también la realidad es que el libro es poco buscado, pero en que entiendan, en que trabajen su cabeza, ¿no es cierto? Y sepan resolver un problema que en definitiva eso es lo que nosotros buscamos en nuestros estudiantes de ingeniería. Eduardo, con esto terminamos el webinar. No sé si quieres cerrar con alguna otra última reflexión. Quedaron preguntas que, bueno, en la grabación va a estar tu contacto como para aquel que quisiera alguna otra cosa pueda contactarte a vos. Y muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a la audiencia y seguiremos con esta serie de webinars. Y no dejas pensando. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes y un placer. Chao, hasta luego. Gracias, Aliki, gracias, Damián.